Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la caótica receta para navegar los últimos días de la segunda vuelta presidencial. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 11 de junio. La inédita y poco sustentada decisión de una congresista de la coalición del gobierno de la Cámara Baja de Colombia para pedir la suspensión al presidente Gustavo Petro por supuesta participación en política electoral es el último de los hechos que han enrarecido esta campaña y no hemos terminado esta semana. Todo lo que generó y sigue generando esta petición de suspensión alimenta teorías de conspiración y puede truncar la campaña de su candidato Iván Cepeda, que está justo ejecutando su plan de remontada. Y pues ni hablar de la posibilidad de un debate entre Cepeda y Abelardo de las Priella. Hoy hablamos de las implicaciones de un extraño giro en la campaña presidencial con Gerson Ortiz, el editor político de La Silla Vacía, quien está cubriendo a Abelardo. Gracias por pasar por acá. Tatiana, Edgar, Fernando, buenos días, ¿qué tal todo? Y Edgar Quintero cubre a Iván Cepeda y la Casa de Nariño, que a veces son casi lo mismo. Hola Gerson y Tatiana, gracias por invitarme. Yo quería hacer un huevo sobre el inicio del Mundial, y eso no pasó hoy. Entonces, hablemos de si el presidente está o no está suspendido en este momento. Bueno, Tatiana, lamento mucho que no estemos hablando de México-Sudáfrica. No, lo que se filtró ayer fue un auto de la presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, que es del Pacto Histórico, en el que pedía suspender al presidente como medida cautelar por sus investigaciones por presunta participación en política, varias denuncias que han llegado a la Comisión de Acusaciones. Lo que hizo Arizabaleta fue aplicar el reglamento del Congreso y de la Comisión de Acusaciones, algo similar a lo que hacen en los procesos disciplinarios, que es dictar una medida cautelar. En este caso, para que el investigador no siguiera efectuando un daño que era participar en política, era suspender al presidente. Como pasó recientemente en la Procuraduría con 2 embajadores en Haití y Brasil, que están suspendidos hasta la segunda vuelta por participar en política por Iván Cepeda, o como pasó con el director de gestión del riesgo, o como pasó hace 4 años cuando Daniel Quintero suspendió la alcaldía de Medellín por decir cambio en primera. Pero lo de Arizabaleta no es una decisión en firme, Tatiana, no lo es, por eso el presidente no está suspendido ni va a ser suspendido, porque ese proceso requiere unos pasos posteriores que no se han cumplido ni se van a cumplir. Y aquí respiro porque ya el Congreso se acabó. Sí. Finish to finish. Y aquí ya no hay nada. La otra semana no va a haber ni siquiera sesiones en plenarias. Y ahí es donde están las tesis y los escenarios. Y el primero es a quién le pega este globo más allá de al presidente Gustavo Petro. Porque esta decisión o este intento de decisión sale justo cuando Iván Cepeda está intentando hacer su remontada, está hablando a medios y su gran hecho político era justamente que por fin estaba mostrando sus cartas. Edgar. Exacto, ayer en la mañana la campaña de Cepeda empezó a ejecutar una estrategia más agresiva de comunicaciones en la recta final de la segunda vuelta. Le dio una entrevista a 1:30 a Caracol Radio y aunque fue evasivo en temas como la paz y la seguridad, empezó a ser más claro con la conformación de su equipo económico o el futuro de Ecopetrol en su gobierno. Le dijo no al fracking y no le dio relevancia a políticos como Armando Benedetti o Roy Barreras. Pero el ciclo de noticias cambió de inmediato con la supuesta suspensión del presidente, lo que dejó a la izquierda bien desconcertada. Pese al nexo que hay entre el Pacto Histórico y la congresista Arizabaleta, que básicamente el vaso comunicante pues ha sido Roy Barreras, que ahí hay toda una teoría de conspiración para supuestamente favorecer la campaña, que Petro saliera del cargo a meterse en la campaña porque la intención de la suspensión era por 10 días hasta la segunda vuelta. Una teoría que no tiene ni pies ni cabeza, entre otras razones, porque Roy y Gloria Arizabaleta se divorciaron en muy malos términos y luego ella pidió la escisión del partido que dirige Roy, la Fuerza de la Paz, algo que no prosperó. Pero el ruido quedó instalado porque hace unos días Roy se reunió con el presidente en Casa de Nariño antes de anunciar su apoyo formal a la campaña de Cepeda y pues Roy tiene esta fama de ser un supuesto jugador de ajedrez que puede cambiar el destino de una campaña con alguna jugada maestra, aunque venga de fracaso en términos electorales. Pero Roy fue el primero que salió a decir que lo de Arizabaleta no tenía sentido y que lo único que iba a provocar era victimizar a Petro y que millones de personas salieran a apoyar al presidente y al que es su continuidad, que es Iván Cepeda. Eso es justamente lo que diría una
teoría de conspiración que Roy Barreras impulsaría. Pero no solo Roy salió a descartar esa teoría, dentro de la bancada del pacto y el mismo gobierno hubo verdadera sorpresa por la jugada de Arizabaleta y se empezaron a tejer todo tipo de teorías. El presidente le coge esta noticia en Nueva York, en donde está en el Consejo de Seguridad de la ONU, y dijo que todo esto es una extorsión porque a Gloria Arizabaleta le incumplieron en unas peticiones que hacía al gabinete. Gerson, ¿le incumplieron? Tatiana, lo que hay que decir es que Arizabaleta, nos dicen personas desde la misma comisión de acusaciones, se había distanciado un poco del gobierno. Muestra de eso es que ella tenía una coalición en esa comisión con opositores del gobierno. Estaban entre otras personas Carlos Cuenca, Wilmer Carrillo, Wade Mansour, que están y no están, pero pues que son los pesos pesados, son las autoridades de esa comisión de acusaciones. Y lo que ella hizo, nos dice desde la comisión, fue mandar un mensaje de autoridad, de autonomía, de independencia frente al gobierno al que le queda un mes y medio y frente a un partido que irónicamente coavaló a su hermano, que se llama Carlos Eduardo, para ser representante de la Cámara por el Valle, que es el pacto histórico. Sí, el presidente estaba en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, que Colombia presidía, y a la Casa de Nariño le tocó sacar un comunicado aclarando que Petro ejercía sus facultades plenas como jefe de Estado en los Estados Unidos. Menos mal. Sí, el presidente se montó a la teoría de que la motivación de Arizabaleta era presionar al gobierno para que le diera más juego burocrático, una extorsión, lo llamó Petro, y le pidió a sus ministros denunciar las supuestas peticiones de la congresista. Otra punta que abrió el presidente es la conexión entre Arizabaleta y el abogado Holman Ibáñez. Ibáñez fue el conjuez del Consejo Nacional Electoral que le prohibió a Iván Cepeda participar en las consultas presidenciales del 8 de marzo porque Cepeda participó en una consulta interpartidista en octubre del 2025. En el pasado, Ibáñez trabajó junto a Abelardo de la Espriella, por lo que Petro también interpreta la movida como un ataque político de la derecha. Y ahí llegamos hasta la tesis de Abelardo de la Espriella, quien dijo que es un autoatentado que casa con la tesis de Roy Barreras de que esto lo único que promueve es que la gente salga a defender a Petro. Ahí, ¿cómo queda la campaña de Abelardo de la Espriella, Gerson? Y esas teorías que están circulando por todos lados también casan con las tesis de Abelardo de la Espriella, que viene repitiendo desde la semana pasada, y es que, en las mejores palabras de Abelardo, Cepeda y Petro no van a reconocer los resultados, y en las peores palabras es que Petro y Cepeda se van a robar las elecciones. Y esto lo que hace Tatiana es activar a los abelardistas en este momento clave de la campaña. Los pone activos después de un envión de primera vuelta con casi 11 millones de votos y después de que trataron de moderar un poco la campaña, sacando un poco a la luz a José Manuel Restrepo, que es el candidato a la vicepresidencia, a mostrarse como alguien más moderado, el técnico, el que puede atraer el centro, etc. Y es también una manera de blindar la campaña, ahora que Cepeda los está atacando fuertemente. Esta semana fue el tema del recorte del 40% del Estado. Y hoy Iván Cepeda va a anunciar una denuncia sobre negocios de la salud en los que estarían involucrados personas cercanas a Abelardo de la Espriella, como Joaquín Gutiérrez. Tatiana, y todo esto le cae mal a la campaña de Cepeda en este momento porque una de las grandes narrativas de la campaña es volverse la opción institucional frente a Abelardo de la Espriella. Y todo este ruido de supuestas estrategias para que Petro salga a hacer campaña, además de toda su participación efectiva en la campaña desde la presidencia y no haber todavía reconocido los resultados de la primera vuelta, pues le quita la fuerza a ese discurso y deja al candidato en un segundo plano cuando este es como su momento de la remontada. El foco vuelve a ser el presidente y lo que puede hacer en los últimos 10 días para ayudarle a su candidato. Dentro de la campaña de Cepeda saben que están detrás de Abelardo, se demoraron casi semana y media en aterrizar el plan de remontada y ahora tienen a personas como Felipe Harman, exdirector de la ANT, volcado a que el 21 de junio aumente la participación en lugares como el Caribe y Bogotá para poderle remontar al abogado. Y es que eso es justamente lo que se pierde y es el foco, la minucia de lo que está sucediendo en las campañas. Sí, esto es un nuevo obstáculo para el momentum que quisiera lograr Cepeda en los últimos días, marcar distancias con el presidente y el gobierno Petro y convencer a las clases medias urbanas de los peligros de la Espriella. Y eso en el lado de Abelardo va a representar que tenga más motivos para no ir a un debate, que active eufóricamente a sus bases y que en cierta manera siembre dudas de lo que pueda pasar el próximo 21 de junio. Porque todo siempre puede tender a empeorar. Entonces, chicos, muchas gracias por volver por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Tatiana, gracias.